buenas tardes. Quien les habla es estudiante de la especialidad de comunicación del Instituto Superior Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en la ciudad de Lambayeque con el narrador, comentarista, docente y promotor cultural, don Nicolás Hidrogo Navarro, el cual es reconocido por su gran trayectoria y contribución a la literatura regional lambayeque. Profesor Nicolás Hidrogo, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias chicas por la visita y por la entrevista literaria que se va a llevar a cabo. Profesor, ¿qué es para usted la literatura regional? Bueno, por literatura regional se entiende aquella literatura que es producida en un espacio geográfico, que tiene que ver con lo que es la circunscripción de un espacio político, administrativo, como es, por ejemplo, en el caso de la región Lambayeque, la región Cajamarca. Son las manifestaciones literarias que se producen ahí, teniendo en cuenta que hay dos tipos de productores de texto, ¿no? Un primer productor de texto es aquel que ha nacido en Lambayeque propiamente dicha. Cuando hablamos de literatura lambayecana, nosotros tenemos que entender que hay dos acepciones ahí. Una que es literatura lambayecana propiamente dicha, producida por aquellos personas, hombres o mujeres que han nacido en Lambayeque y que toman como eje temático, digamos, algún signo o algún elemento del contexto regional, algún símbolo iconográfico. Y hay otro grupo también de gente que es mayoritariamente, paradójicamente es así, que son los que no habiendo nacido en Lambayeque están produciendo literatura en Lambayeque. Cuando queremos referirnos exactamente a lo que es literatura en Lambayeque, habría que hablarlo con propiedad y decir literatura que se produce en Lambayeque para referirnos a esos dos tipos de personas, a los que han nacido y a los que no habiendo nacido están produciendo o viviendo durante mucho tiempo en la región Lambayeque y publicando sus textos. Aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Aquí en la región Lambayeque deben haber una treintena de poetas, narradores, pero de esa treintena por lo menos el 70% hasta 80% es gente que no necesariamente ha nacido en Lambayeque, pero está produciendo literatura. Ahora, hablar de literatura lambayecana propiamente dicho es hasta cierto punto algo arriesgado cuando hablamos de temática. ¿Por qué? Porque la temática que aparece en los autores que no han nacido en Lambayeque es temática que viene, digamos, traída prácticamente de sus espacios de origen, como son Cajamarca, lo que es Tumbes, Piura, lo que es Amazonas, lo que es San Martín, Trujillo y de otros espacios. Entonces cada uno de ellos transporta o viene con una carga de contenido, digamos, temático para la hora de producir sus poemas, producir sus cuentos, novelas. Por lo tanto, cuando queremos referirnos a literatura lambayecana hay que entender que es una literatura producida por gente local y por gente foránea. Por lo tanto, tiene esa doble connotación, ¿no? Profesor, ¿usted cree que existe literatura regional en Lambayeque? Yo creo que sí hay una literatura que está en bullencia y en vigencia. El detalle es que, digamos, probablemente para mucha gente no sea muy visible, porque la literatura generalmente nueva, la que se está produciendo actualmente, tiene muchas limitaciones de ediciones, de publicaciones. Por ejemplo, en lo que es la propuesta de literatura regional, por ejemplo, solamente tenemos a 7 autores. O sea, aquí en Lambayeque tenemos una treintena de autores, pero lamentablemente los autores, cuando no están dentro del aspecto, digamos, de la programación curricular o de las propuestas educativas, generalmente no se lee, ¿no? Los docentes no recomiendan, no tienen obras. Por lo tanto, se tiene esa percepción de que aquí en Lambayeque solamente hay 6 o 7 autores, y que no es verdad, porque hay una buena cantidad de autores que podrían fácilmente, digamos, ser estudiados aquí. Sí hay literatura regional, pero tiene muchas limitaciones de ser conocida por la comunidad educativa, llámese de los niveles primario, secundario y hasta superior, ¿no? Es una literatura que subterráneamente camina, a veces una literatura que tiene una transmisión a veces por redes de amistades, por redes sociales, pero que no va más allá, ¿no? Al grueso de la población escolar. Muchos estudiantes desconocen a los autores que están en vigencia.
y aún más cuando se les pregunta por autores que estando en la programación pues no los leen, o sencillamente están a veces relegados, porque los docentes es más fácil que recomienden una literatura de autoayuda y finalmente no puedan hacer investigación y recomendar autores de los libros de literatura regional. El plan lector, lamentablemente, aquí en la región Lambayeque funciona a medias, y desde hace mucho tiempo nadie le hace un monitoreo, un seguimiento para verificar si hay resultados específicos. Si hay problemas de comprensión lectora en términos generales en educación primaria, estoy seguro que lo hay también problemas de comprensión y en problemas de valoración de los textos aquí en el contexto regional, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo ve usted la literatura regional lambayeque? Yo creo que aquí la literatura aún todavía está de manera, en lo que es su promoción y en lo que es la edición, está todavía de una manera inmadura, ¿no? No hay una esquematización o una formalización de los estudios literarios. Los estudios literarios todavía caminan bajo una concepción de individualista, ¿no? Cada autor cree que hace lo mejor vendiendo su obra, imponiendo su obra, o buscando el favor de los lectores o de los profesores, los colegas, a veces que los pongan de lectura en las escuelas. O sea, lo que falta es, creo, un consorciamiento, se falta una especie de necesidad de que los autores puedan agruparse, aglutinarse y encaminar a que se produzca una literatura seria, entendiendo de que literatura seria es aquella literatura donde se guardan las formas también del comportamiento de los creadores, ¿no? No puede ser que yo pretenda ingresar un texto al sistema educativo escolar y los contenidos no son apropiados en lo que es formación, y también el comportamiento frente a la sociedad sea un comportamiento a veces reprobable, ¿no? Un comportamiento a veces de beodez alcohólica, un poco de mala imagen, mala reputación, que hacen que finalmente la literatura tenga a veces sus limitaciones, ¿no? La gran limitación de la literatura regional es que, digamos, no está oficialmente auspiciada por los organismos competentes, como son, por ejemplo, la Dirección de Agricultura, el gobierno regional, las municipalidades, la Casa de las Culturas. No están oficialmente apoyadas o refrendadas en lo que es la edición, ¿no? Hay mucho texto producido, pero está inédito, y eso es un problema, ¿no? La literatura regional, la literatura, para que sea tal, tiene que estar editada, tiene que estar publicada. De nada sirve que yo tenga 10 libros debajo de mi colchón y nadie los conozca, ¿no? ¿Qué géneros literarios se cultivan más en la literatura lambayeque? En Lambayeque predominantemente está lo que es la poesía, que es la predominante, por la cantidad de los textos que se han publicado en los últimos tiempos. Aquí en la región Lambayeque, en los últimos 10 a 15 años, se ha publicado una media de entre 15 a 20 textos anualmente. De los 15 o 20 textos que se han publicado, por lo menos el 80% son textos poéticos. La poesía es prácticamente la niña bonita, que casi todo el mundo publica poemarios, y muy escasas personas, que no quiere decir que no haya producción narrativa, muy escasas personas publican cuentos, y aún mucho más escaso novelas, ¿no? O sea, aquí el género predominante en la región Lambayeque, un 70-80% de lo que se edita y se publica cada año, lo que se da a conocer, son textos eminentemente poéticos, ¿no? Lo que es el verso libre, hay poco verso tradicional, pocos sonetos, hay pocas décimas, cumanas, hay muy poco, ¿no? Lamentablemente es un género que está en vías de extinción, una especie que está en vías de extinción, y básicamente lo que hay ahora pues es la poesía de corte libre, ¿no? Que no tiene métrica, que no tiene una rima definida, aunque a veces también pierde el ritmo, porque a veces la gente que produce poesía, al desconocer un poco lo que es la métrica tradicional, no le interesa, ¿no? Ni la métrica, ni el ritmo, ni la rima. Entonces se genera una poesía más conceptual, una poesía más de contenido que de musicalidad, ¿no? Y la poesía, obviamente, como género, como especie, es eminentemente musical, cantarina, ¿no? Que no cumple en el rigor del canon acá, ¿no? Y por último, profesor, ¿cuál sería el mensaje que le daría a la juventud incentivando la producción literaria?
Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Creo que hay mucha producción que está lamentablemente suelta en el sistema educativo. Los estudiantes generalmente producen sus poemas de amor, sus cuentos de, digamos, a veces de sus propias vivencias, todo eso. Y decirle a ellos que la literatura es una de las manifestaciones más completas que tiene el ser humano, porque no solamente uno expresa creatividad, sino fundamentalmente lo que es libertad, ¿no? Para crear. Yo creo que una de las manifestaciones de si un alumno está bien formado en lo que es comunicación es que tenga la capacidad de producir, comprender y valorar textos. Y yo creo que incentivar a los chicos a que sigan la senda de la escritura, a veces como una cuestión de pasión, no necesariamente como algo de oficio. Hay gente a veces que quiere ser médico, ingeniero, abogado, etc., pero no debe de perder lo que es la parte literaria, ¿no? La parte literaria creo que es un elemento importante de la expresión humana, ¿no? Hacer literatura es prolongarse existencialmente. Y por otro lado también a los docentes, ¿no? Los docentes creo que juegan un papel importante en lo que es incentivar a los chicos a la escritura, ¿no? O dos cosas, o un docente mata la creatividad o la incentiva, ¿no? Yo creo que en la escuela, desde el nivel primario, los chicos tienen mucha potencialidad, mucha creatividad, pero lamentablemente a veces los métodos, a veces la concepción, el enfoque, o digamos la actitud, digamos, que tenga el docente frente a los estudiantes en el plano creativo cuenta mucho. Si un docente estimula a sus alumnos sin necesidad que los quiera convertir en poetas, en novelistas, en cuentistas, porque eso es una cosa ya muy particular de cada estudiante, yo creo que la labor del docente juega un rol muy importante en la medida que estimule con estrategias, con creatividad. A veces los docentes somos muy antipedagógicos y lejos de estimular la creatividad, los matamos, ¿no? O sea, a veces antes de que nosotros estemos valorando el texto, ya lo estamos descalificando por la ortografía, ¿no? Que es un talón de Aquiles en el sistema educativo, porque si es una ortografía eminentemente, digamos, sancionadora, ridiculizadora, y lo que se busca no es de que vuelque el aspecto creativo, sino si se equivocó en algo, inmediatamente lo estamos castrando ahí. Creo que digamos, el mensaje también va para los docentes, los colegas, de que contribuyan en la formación, digamos, completa de lo que es la parte de comunicación integral, tanto en primaria como comunicación en secundaria, que los incentiven a crear, que es la mejor manera de demostrar que todos los conocimientos gramaticales, todos los conocimientos de lo que digamos de literatura, se traducen finalmente en un producto. Y el producto final es si el alumno es creativo o no es creativo, si el alumno tiene la capacidad, la fantasía y la recreación potenciada para crear textos tanto poéticos como textos científicos. Muchas gracias, profesor. Muy bien, gracias a ustedes, chicos.